Bueno, hoy nos encontramos para continuar con el trabajo que se comenzó la semana pasada sobre la asociación entre variables. Bueno, hasta el momento se ha visto cómo estudiar la asociación de variables cuando ambas variables son cualitativas, se recurre a una tabla de contingencia. Cuando una de las variables es cualitativa y la otra es cuantitativa, que también utilizamos una tabla de contingencia, en este caso poniendo los datos que nos da la variable o agrupándolos, y resta ver cómo vamos a asociar las variables cuando ambas son cuantitativas. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Dijimos que ambas variables, una variable x y una variable y, son cuantitativas, por lo tanto van a proveer de valores numéricos. Estos valores numéricos que se obtienen para cada individuo se pueden aparear y construirse un punto, ¿sí? Con coordenadas cartesianas, y a este punto se lo puede ubicar en un sistema de coordenadas cartesianas, cosa que no podíamos hacer cuando teníamos al menos una de las variables siendo cualitativa. Así que si tenemos al menos una variable cualitativa, es decir, una variable cualitativa y una cuantitativa, o ambas variables siendo cualitativas, se recurre a una tabla de contingencia. Cuando tenemos dos variables cuantitativas, vamos a recurrir al diagrama de dispersión, una herramienta que se vio en el eje 1. Un diagrama de dispersión muestra la relación entre dos variables cuantitativas medidas en los mismos individuos. Los valores de una variable aparecen en el eje de abscisas, es decir, el eje horizontal, y los valores de la otra variable van a aparecer en el eje de las ordenadas, es decir, el eje vertical. Cada individuo aparece como un punto en el diagrama y su posición depende de los valores que toman las dos variables en cada individuo. ¿Qué quiere decir esto? En el diagrama de dispersión que aparece abajo, cada punto representa un individuo y esa posición va a depender de los dos valores que tome la variable. Por ejemplo, el punto que se encuentra más abajo a la izquierda toma el valor 1, 1, es decir, que ese individuo reportó el valor 1 para una variable y el valor 1 para la otra variable. Así que en resumen lo que tenemos hasta el momento es que si tenemos al menos una variable cualitativa, tenemos una tabla de contingencia, y si tenemos dos variables cuantitativas recurrimos al diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión no se puede hacer cuando al menos una de las variables sea cualitativa. Así que a partir de esto, nuestro objetivo va a ser estudiar cómo se presentan las asociaciones en variables cuantitativas, cuando ambas son cuantitativas. Cuando ambas son cualitativas o cuando al menos una de ellas era cualitativa, teníamos que había una asociación si las distribuciones condicionales eran proporcionales o si las porcentuales eran idénticas o aproximadamente idénticas. Vamos a ver qué características presenta un diagrama de dispersión cuando hay una asociación entre variables cuantitativas. Pero antes de continuar el estudio y ver cómo determinar si hay una asociación o una relación entre las variables que vamos a estudiar, vamos a comentar un hecho histórico, y es que los estadísticos de la Inglaterra victoriana estaban interesados o incluso fascinados por la idea de cuantificar la influencia de la herencia genética. Ellos particularmente estaban interesados en saber
si los padres altos tendían a tener hijos altos también. Para ello, Pearson midió la estatura de 1078 padres y la de sus hijos cuando alcanzaron la edad madura. Es decir, Pearson tenía 1078 pares de números, son 2156. Estudiar si hay una relación teniendo tantos valores puede resultar un poco engorroso, así que Pearson recurre a otra herramienta. Lo que hace este estadístico es plasmar los valores en un diagrama de dispersión. A la izquierda tenemos una tabla con algunos valores que toman la altura de los padres en metros y en la segunda columna tenemos la altura de los hijos, también en metros. Los datos originales están en pulgadas. A la derecha podemos ver el correspondiente diagrama de dispersión para los individuos. Esperaríamos que esta nube de puntos tuviese alguna forma en particular si queremos demostrar que padres altos suelen tener hijos altos, ¿sí? A continuación, por ejemplo, la recta que se incorpora es una recta que modeliza individuos que pueden ser o no hipotéticos, donde los padres y los hijos tienen la misma altura. O sea, si un punto cae sobre esta recta, significa que tanto el padre como el hijo tienen la misma altura. Podemos ver que la dispersión de los puntos alrededor de esta recta es muy amplia, por lo tanto es un poco apresurado quizá decir que padres altos suelen tener hijos altos. En este ejemplo aparecen algunas palabras como asociación, como relación, y vamos a estudiar de qué hablamos cuando hablamos de una relación entre variables cuantitativas, o incluso qué significa hablar de una relación fuerte o una relación débil. Vamos a hablar de que existe una relación fuerte o una relación estrecha entre las variables cuando el conocimiento de una de ellas puede ayudar mucho a predecir el comportamiento de la otra. En cambio, va a haber una relación débil cuando tener información sobre una de las variables no ayuda demasiado a extraer conclusiones sobre la otra. En el ejemplo anterior que vimos sobre las alturas, dada la dispersión que había en la nube de puntos, conocer o que nos den la altura de un padre no nos ayuda mucho a predecir qué altura podría tener sus hijos. Por lo tanto, esa relación no era estrecha, no era fuerte. También, en lo que respecta a las variables, si creemos que uno de los cambios, o sea que los cambios de una variable explican o son la causa de la segunda variable, a la primera variable la llamamos variable explicativa y a la segunda variable la llamamos variable respuesta. En el caso de nuestro ejemplo, la variable explicativa es la altura de los padres y la variable respuesta es la altura de los hijos. Bueno, a partir de la definición que dimos, vamos a estudiar algunos diagramas y a analizarlos. Por ejemplo, en el primer diagrama podemos ver que los datos se encuentran muy concentrados alrededor de una recta hipotética, muy poco dispersos, así que podemos decir que hay una relación fuerte, incluso apresurarnos y hablar de una relación lineal. En el segundo diagrama, en el que se encuentra debajo, los puntos se encuentran muy dispersos, así que la asociación lineal es débil, casi inexistente. En el tercer caso, los puntos también parecen alinearse como
en el primer diagrama, solo que con una recta decreciente y los puntos se encuentran en este caso un poco más dispersos. Así que podríamos hablar de una relación débil. En el cuarto diagrama hay un poco de dispersión, no podemos en este caso hablar de que los puntos se aproximen a una recta, pero sí podrían hacerlo respecto a un modelo logarítmico. En el quinto diagrama, si planteamos como modelo una curva como puede ser el seno, entonces los puntos no se encuentran para nada dispersos alrededor de esa curva. No hablamos de una relación lineal, pero sí podríamos hablar de una relación fuerte utilizando este modelo. Y en el último, los puntos se encuentran un poco más dispersos que los puntos de la izquierda. Parece que se adaptan, que hay algo creciente, pero aún así optamos por hablar de una asociación débil o prácticamente inexistente entre las variables. En los ejemplos anteriores hemos hablado de un modelo lineal, es decir, de puntos que se aproximan mejor a rectas. Eh, Hemos hablado también de un modelo logarítmico, es decir, los puntos se adaptan o presentan poca dispersión respecto a la curva logaritmo, o incluso de un modelo que podría ser el seno. Particularmente en esta materia se van a estudiar las relaciones lineales, es decir, aquellas relaciones que presenten poca dispersión alrededor de una línea recta. No se van a estudiar modelos, no se van a estudiar cómo determinar la recta, solo se van a estudiar si las relaciones, si existen, perdón, relaciones y si son lineales o no son lineales y en qué grado podemos hablar de una relación fuerte o podemos hablar de una relación débil. Como podemos ver en los siguientes 4 ejemplos, tenemos algunas nubes de punto que corresponden a relaciones lineales y otras no. La primera nube de puntos sí podríamos imaginar que se adapta con muy poca dispersión a una línea recta, por lo tanto vamos a decir que hay una relación lineal. El segundo diagrama lo hemos visto en el ejemplo anterior, hemos hablado de que se adapta muy bien a una curva seno, por lo tanto no hay una relación lineal presente. En el tercer diagrama podemos ver que se parece un poco al primero, solo que presenta un poquito más de dispersión, aún así podemos hablar de una relación lineal, ya sea débil. En el caso del primer diagrama hablaríamos de una relación fuerte. Y en el último diagrama podemos ver que la nube de puntos tiende a crecer y después a decrecer, lo cual no es el comportamiento de una línea recta, así que no vamos a hablar de una relación lineal en el último diagrama. Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos para identificar el tipo de relación que hay? Si es una relación positiva o una relación negativa. Supongamos que tenemos una nube de puntos hipotética, ¿sí? En este caso nosotros podemos ver que hay una relación lineal y que es creciente. Lo que vamos a hacer es bueno, determinar las líneas de las medias. En este caso, la línea horizontal corresponde a la media de los valores que toma la variable y la línea vertical corresponde a la media de los valores de la variable x. Es decir, todos los puntos que se encuentren a la derecha de esta línea vertical
su coordenada x está por encima de la media y todos los puntos que se encuentren a la izquierda de la línea de las medias eh, tienen coordenada x menor que su respectiva media. Lo mismo ocurre con la recta horizontal. En este caso podemos ver que la concentración de puntos se encuentra tanto en el primer cuadrante, es decir, aquel que se encuentra en la esquina superior derecha, y en el tercer cuadrante, es decir, el que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Por lo tanto, hablamos de que si los puntos tienden a agruparse en el primer y tercer cuadrante, entonces tendremos una asociación positiva. Ojo, hablamos de que tienden a agruparse. Ahí podemos ver que tenemos un punto en el segundo cuadrante, un punto en el cuarto cuadrante, pero son solamente dos valores. Acá tenemos dos ejemplos de asociaciones positivas, una más dispersa que la otra. Del mismo modo, podemos hablar de una asociación negativa. En este caso tenemos una nube de puntos, nuevamente hipotética. Determinamos las rectas correspondientes a las medias. Recordemos que la recta horizontal corresponde a la media de los valores que toma y la recta vertical corresponde a la media de los valores que toma x. En este caso, los puntos se encuentran muy agrupados en el segundo cuadrante, es decir, el que se encuentra en la esquina superior izquierda, y en el cuarto cuadrante, es decir, el que se encuentra en la esquina inferior derecha. Como los puntos se encuentran agrupados o tienen mayor tendencia a aparecer en estos dos cuadrantes, se habla de una asociación negativa, dejando de lado esos dos puntos que aparecen en el primer cuadrante. En este caso tenemos dos ejemplos nuevamente de relación de variables que son decrecientes o negativas. Nuevamente, una más dispersa que la otra. Ahora bien, para finalizar con la primera parte del video, vamos a resolver la actividad 4 que aparece en la página 7 del apunte sobre asociación y correlación de variables cuantitativas. La actividad propone lo siguiente. Observa el siguiente gráfico correspondiente a la esperanza de vida de los varones respecto a la esperanza de vida de las mujeres en un grupo de 184 países y responde. A la derecha tenemos el diagrama. En el eje horizontal tenemos la esperanza de vida de los varones en años. En el eje vertical tenemos la esperanza de vida de las mujeres en años. Cada punto, si recordamos, cada punto representa un país y las dos coordenadas van a representar la esperanza de vida de los varones y la esperanza de vida de las mujeres respectivamente. El primer inciso dice, describe el tipo de asociación a partir de la descripción que se puede afirmar. Bueno, a simple vista podemos ver que hay una asociación lineal, que esta asociación lineal es positiva, es creciente, y dada la poca dispersión que presentan los datos, es una asociación fuerte. Por lo tanto, lo que podemos afirmar es que la esperanza de vida de los varones es buena para predecir la esperanza de vida de las mujeres. De igual manera, la esperanza de vida de las mujeres también es buena para predecir la esperanza de vida de los varones. El segundo inciso propone lo siguiente. Teniendo en cuenta lo desarrollado en el primer inciso,
¿Podemos afirmar que la asociación sea causal? Es decir, ¿podemos afirmar que la esperanza de vida de los varones sea la causante de la esperanza de vida de las mujeres? En este caso, algo que hablábamos anteriormente cuando definimos relación, es distinguir bien cuando hablamos de causalidad y cuando hablamos de correlación. El hecho de que se presente una correlación o una asociación fuerte entre las variables no implica que haya una causalidad, no implica que una variable esté causando el efecto en la otra. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser las ventas de helado y los incendios forestales a lo largo de los meses del año. Si realizáramos un diagrama de dispersión con estas dos variables, nos encontraríamos con que hay una asociación creciente. Es decir, que a medida que se vende más helado, pueden ser más toneladas de helado en el año, más incendios forestales aparecen. Esto no está diciendo que la venta de helado cause incendios forestales. Hay una variable que es el calor, que al aumentar hace que haya más ventas de helados, y hay una variable que es el calor, que hace que se produzcan más incendios forestales. A esta variable, que no podemos ver, la llamamos variable latente. En este caso, la esperanza de vida de los varones y la esperanza de vida de las mujeres también se ve influida por una variable latente. En este caso podría ser la alimentación, el sistema sanitario de cada país. Por último, el inciso C propone identificar, si es que las hay, cuáles son las variables explicativa, respuesta y latente. Como ya anticipamos, no podemos hablar de una variable explicativa, no podemos hablar de una variable respuesta, porque no podemos afirmar que la esperanza de vida de los varones cause la esperanza de las mujeres, es decir, que la muerte de los varones cause la muerte de las mujeres. Sí podemos hablar de una variable latente, como ya también anticipamos, que podría ser la alimentación o el sistema de salud. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos representar dos variables cuantitativas con GeoGebra a través de un diagrama de dispersión y aproximar estas nubes de puntos a través de los modelos que ofrece GeoGebra. En el archivo de GeoGebra datos, que también se encuentra en el entorno, tenemos 4 grupos de variables para cruzar en un diagrama de dispersión. En primer lugar tenemos la esperanza de vida de los varones, la esperanza de vida de las mujeres. En segundo lugar, la altura de los padres y la altura de los hijos. En tercer lugar, una base de datos a la que se puede acceder en la página argentina.org.ar sobre hechos delictivos. Y en la cuarta, 3 variables con datos hipotéticos que creé. ¿Cómo vamos a crear los diagramas de dispersión? En primer lugar, vamos a escoger los datos que queremos graficar. Nosotros queremos estas dos columnas. No importa si hay espacios en blanco, como van a ver acá. Vamos a ir al segundo botón y vamos a escoger análisis de regresión de dos variables. En este caso nos sale que el título va a ser columna A, columna B, y el texto esperanza de vida nos sale como un valor de la variable. Nosotros queremos que la esperanza de vida sea el título y no columna A o columna B. No queremos que ese texto sea un valor de la variable. Por lo tanto, vamos a poner encabezado como título. Y vamos a poner analiza. Aquí tenemos ahora la distribución de puntos, de la nube de puntos para esa variable.
En primer lugar, podemos ver que el eje está cortado, no está el centro, la esquina no es el 0, 0. También podemos ver que el salto que se hace en el eje, o sea, la escala, no es la misma en el eje horizontal y en el eje vertical. Aún así podemos estudiar los modelos. En la esquina inferior izquierda tenemos algunos modelos de regresión que nos propone el programa para utilizar. En primer lugar tenemos el modelo lineal, que es el que habíamos asumido en un primer momento. Podemos ver que el modelo lineal aproxima muy bien la nube de puntos, hay muy poca dispersión alrededor de esta línea. Otro modelo puede ser el logarítmico, que también adapta bien a la nube de puntos. El modelo polinómico, que podemos ir alterando los grados del polinomio para ir adaptando y ver cuál de los modelos polinómicos adapta mejor. Modelo potencia, que también adapta bien. Modelo exponencial. Modelo de crecimiento. El modelo del seno, que no nos está, podemos ver aquí abajo, que no nos está dando una expresión. Quiere decir que no lo adapta muy bien. Y el modelo logístico, que tenemos este. En este caso escogemos el modelo lineal porque el modelo lineal es el modelo más sencillo, por lo tanto es el que utilizamos. Para otras variables, como son la altura, que es la que estudiamos al principio del video, hacemos lo mismo. Escogemos las dos columnas, vamos al análisis de regresión. Podemos ver que las alturas aparecen como datos de la variable, por lo tanto marcamos encabezado como título y analizamos. En este caso, nuevamente, el origen de coordenadas no es el 0, 0 y podemos ver también que la escala de los ejes no es la misma. Aún así, si escogemos algún modelo para ver, como el modelo lineal, podemos ver que presenta mucha dispersión alrededor de la recta. Si escogemos un modelo como el modelo logarítmico, ocurre prácticamente lo mismo. Modelo polinómico también no adapta muy bien, incluso aunque subamos el grado. Con la potencia ocurre lo mismo, con el modelo exponencial, modelo de crecimiento. Con el seno ocurre esto, lo que está haciendo es disminuir el periodo del seno hasta que prácticamente no tiene, entonces abarca muchos puntos. Este modelo es prácticamente inútil porque sigue habiendo incluso en el modelo, o parece haber en el modelo, en el mismo modelo, mucha dispersión. Y por último, el sistema logístico, que también se aproxima mucho al lineal y no nos permite predecir una variable utilizando la otra. El siguiente grupo de variables eran los delitos. Y tenemos tres variables: los hechos, las víctimas y los habitantes por cada distrito. Podemos escoger dos cualesquiera de las tres para cruzar, no las tres simultáneamente. En este caso, por ejemplo, si escogemos hechos y víctimas, podríamos pensar que una provincia tiene tendencias a que si tiene más hechos, más víctimas va a tener. Y cuando realizamos el diagrama de dispersión, nos encontramos con esto. Y prácticamente es así. No nos está diciendo que los hechos produzcan víctimas. De hecho, si nos fijamos, el eje X son las víctimas
y el eje Y son los hechos. Podemos cambiarlos utilizando este botón. Esto no nos está diciendo que los hechos produzcan víctimas. Podemos intuir, quizás creer que es así, pero el diagrama de dispersión solo nos está diciendo que conocer la cantidad de hechos es buena o es un buen predictor de la cantidad de víctimas. Si escogemos las víctimas por habitantes, también podemos esperar un comportamiento similar. Hay un poco más de dispersión, por lo tanto quizás asumir que una provincia mientras más habitantes tenga, más víctimas va a tener, es un poco apresurado. Habría que ver cómo hacemos para analizar la fuerza de una dispersión, que es lo que viene a continuación. Y después tenemos otras tres variables. Por ejemplo, si escogemos estas dos y las cruzamos, quitamos nuevamente el encabezado como valor de la variable. Tenemos una distribución de puntos así. Vemos que la línea la adapta bien, no tanto como en casos anteriores. El modelo logarítmico también en la primera parte lo adapta, pero después como que se pierde. Si vamos al modelo polinómico, podemos ver que un polinomio de grado 2 lo adapta bien, bastante bien. Si vamos a un polinomio de mayor grado, lo va a adaptar mejor. En el caso de la potencia, ocurre algo muy similar al modelo lineal. El modelo exponencial directamente no lo adapta bien. Lo mismo con el modelo de crecimiento. Y el modelo de seno también lo adapta bien. El problema es que los parámetros son muchos y no queda un modelo muy simple. En este caso, el modelo más simple y que mejor adapta es el modelo polinómico. Si escogemos la primera y tercera variable y las cruzamos, nuevamente encabezada como título, tenemos esta distribución de puntos que parece ondular. Si cambiamos el orden de las variables, obtenemos una especie de onda que nos recuerda mucho a la función seno. Por lo tanto, podemos esperar que el modelo lineal no lo adapte bien. Lo mismo con el modelo polinómico. Quizás si aumentamos el grado, sí, lo adapte mejor. El modelo logarítmico ya podemos ver que no lo adapta bien. En el caso, por ejemplo, del modelo de seno, lo adapta bien. Es lo que se esperaría, ¿no? Y bueno, la logística también podemos ver que no lo adapta. Este archivo, si quieren probar cruzar otras variables, lo tienen en el entorno.